En la cena de parejas, mi esposa sonrió al decir, este es Rick, mi jefe. No fue su sonrisa lo que me molestó. Fue la de él. Una sonrisa torcida y estrecha, demasiado íntima para un grupo. Una sonrisa que parecía saber más de lo que debía. Una sonrisa para alguien que comparte el tipo de secreto que lo cambia todo a puerta cerrada. En ese momento, se me revolvió el estómago. No había ninguna razón aparente, ninguna prueba, ninguna señal concreta, pero cuando conoces a alguien profundamente, sabes el momento exacto en que el amor se te escapó de las manos. En ese instante, lo supe. No como quien sospecha. Lo supe como quien ve su propia vida desmoronarse a cámara lenta. Y, sin embargo, permanecí allí, sentado, sonriendo. Fingiendo. Esperando el plato principal mientras mi apetito se apagaba, ahogándose en mi pecho. Los días siguientes fueron un rompecabezas silencioso. No estaba seguro de nada, solo la sensación de que ya no era una prioridad. Sus ojos siempre estaban cansados, su teléfono siempre boca abajo, las duchas más largas, los silencios más frecuentes. Ya no eran solo besos prolongados en la cocina o mensajes espontáneos durante las horas de trabajo. Se trataba de ausencias. Desvíos. Una distancia que no podía explicarse, pero podía sentirse. Empecé a buscar pistas no porque quisiera confirmación, sino porque necesitaba el derecho a sentir lo que ya me asfixiaba. Revisé el correo basura, recuperé mensajes borrados, comparé horarios. Y todo empezó a encajar. Las cenas a deshoras, las citas de último minuto, las reuniones que nunca terminaban. Ella no solo estaba distante. Estaba involucrada. Atrapada. Con alguien más. La noche en que todo cobró sentido, no grité. No rompí vasos. No armé un escándalo. Simplemente me senté en el sofá y esperé a que llegara. Cuando entró, con el pelo recogido a toda prisa y un perfume ligeramente diferente, me miró como si todo estuviera normal. Simplemente dije, nuestro matrimonio termina aquí. Primero lo negó. Se rió nerviosamente, intentó cambiar de tema. Luego, lloró. Intentó justificarse, intentó culparme, intentó convertir mi dolor en una reacción exagerada. Pero ya estaba lejos. No físicamente, sino emocionalmente, lejos de donde me dejó. Tan lejos que ninguna disculpa podría alcanzarme. Cayó de rodillas, diciendo que no era lo que yo pensaba, que estaba confundida, que se sentía sola. Que ya no la veía como antes. Que necesitaba sentirse deseada. Pero la verdad es que sí la vi. La vi más de lo que ella podía verse a sí misma. El problema es que no quería que yo la viera, quería que alguien más la viera. Lo peor de la traición no es el abandono físico, sino el emocional. Es saber que la persona con la que construiste un hogar decidió derribar todos los muros sin previo aviso. Es el silencio cómplice entre dos cuerpos que ya no se reconocen. Me fui con la frente en alto, sin protestar. Sin mirar atrás. Me llevé solo mi dignidad y la certeza de que jamás mendigaría por un puesto donde me habían descartado. Ese jefe, con esa sonrisa indecente, desapareció de su vida en cuanto se enteró del divorcio. Se evaporó. Como si ella fuera un riesgo que él se negaba a asumir. Y entonces lo entendió. No era amor. Era vanidad. Era necesidad disfrazada de pasión. Era adrenalina que nunca estuvo destinada a durar. Durante semanas, me envió mensajes vacíos y sin sentido, intentando recuperar lo irrecuperable. Leí cada uno y lo borré. No porque no doliera, sino porque sabía que cualquier respuesta mía sería la puerta que usaría para volver. Y ya había cerrado esa puerta desde dentro. Empecé a reconstruir mi vida lentamente, sin prisas. No con resentimiento, sino con cuidado. Conocí gente nueva, me redescubrí, volví a sonreír sin culpa. Hasta que conocí a alguien. Alguien que no necesitaba ocultar mensajes. Que no cambiaba presencia por disculpas. Que me tomaba de la mano con la facilidad de quien no le debe nada a nadie. Por primera vez en años, me sentí ligero. En paz. Meses después, ella apareció de nuevo.
llamó a mi puerta con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Dijo que me extrañaba, que el vacío era insoportable. Sabía que lo había destruido todo, pero solo ahora comprendía lo que había perdido. La dejé hablar. La dejé llorar. La escuché con calma, como quien escucha una vieja canción, sabiendo que la melodía ya no pertenece al presente. Cuando terminó, le dije que la perdonaba. No para empezar de nuevo, sino para cerrar el ciclo. Para liberarme del dolor que ella ya no podía causar. El amor ya había muerto. Y ella, por fin, se quedó sola. Con el eco de su propia decisión. Hoy sigo un camino diferente. Un camino sin secretos. Donde la paz reemplaza a los celos y el respeto es la base. Pero hay algo que nunca olvidaré. El día que intentó volver. El día que me miró como implorando una oportunidad y vio, detrás de mí, a la mujer que ahora ocupa el espacio que una vez fue suyo. Y en ese momento, en silencio, lo supo. Demasiado tarde. Porque algunas cosas se rompen de una forma que ni siquiera el tiempo puede reparar. Y por mucho que quisiera volver, ya había alguien ocupando el lugar donde podría haber sido feliz. Pero lo más curioso de todo, lo que nadie esperaba, ocurrió mucho después, cuando intentó cambiar su historia, pensando que aún estaba a tiempo de volver atrás. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ninguna forma de traición, las historias que escucharás son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales y tienen un propósito claro, mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, confianzas y amores verdaderos. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, conmovedora y dolorosamente humana, abróchese el cinturón, porque lo que sigue es una historia impactante. David siempre creyó que el amor verdadero no requería grandes demostraciones diarias ni promesas forzadas. Creía en el cuidado silencioso, el respeto constante y la presencia. Fue con esta sencillez que construyó su vida junto a Emma, una mujer de sonrisa fácil, palabras dulces y una ambición discreta que se mezclaba con un sincero deseo de ser admirada. Se conocieron de jóvenes, cuando los compromisos parecían más ligeros y las promesas de amor eterno se limitaban a largos abrazos los domingos por la noche. Poco a poco, su relación evolucionó. David vio en Emma no solo a la mujer de la que se enamoró, sino a una verdadera compañera, con quien compartiría no solo su cama, sino también decisiones difíciles, planes a largo plazo y el silencio reconfortante de las noches en las que el cansancio hablaba más fuerte que cualquier conversación. Juntos, construyeron un hogar sin lujos, pero con personalidad. Cada objeto de la casa tenía una historia. El sofá del salón se compró con la paga extra de fin de año de David, la alfombra de la entrada fue un regalo de la hermana de Emma, el cuadro de la pared lo pintó un amigo que frecuentaba sus cenas improvisadas de los viernes por la noche. Todo allí irradiaba familiaridad. Era el tipo de hogar donde se dejaban los zapatos en la puerta, el café estaba recién hecho y los detalles lo decían todo. Había cierto ritual en las rutinas, las mañanas empezaban con besos ligeros y las tardes terminaban con conversaciones sobre el día, aunque solo fueran quejas del tráfico o del cansancio acumulado. David, un contable estable y metódico, se sentía completo en este entorno, donde nada era extraordinario, pero todo era cómodo. Emma, por su parte, siempre tuvo una chispa especial. Él trabajaba en una empresa de marketing y su presencia llamaba la atención allá donde iba. Era inteligente, elocuente y poseía una elegancia que no dependía de marcas caras, sino de una seguridad natural que se reflejaba en sus gestos, su forma de hablar e incluso en su forma de cruzar las piernas. Nunca fue de las que pasan desapercibidas, pero siempre dejó claro que el amor de su vida era este hombre tranquilo, de voz suave y un tímido sentido del humor. Cuando hablaba de David, su mirada se suavizaba y siempre había una sutil sonrisa en las comisuras de sus labios. Todos sus amigos los veían como una pareja equilibrada, a pesar de sus evidentes diferencias. Él era el refugio. Ella, la brisa suave. Y durante años, funcionó con admirable facilidad. Pasó el tiempo, y con él llegaron las responsabilidades. La presión laboral de Emma aumentó, obligándola a asistir a reuniones y eventos nocturnos con más frecuencia. Empezó a viajar con más frecuencia, a reunirse con clientes en otros estados y a pasar más tiempo en hoteles que en casa. David, siempre comprensivo, intentó mantener la calma ante el cambio.
No se quejó cuando ella le avisó a última hora de una cena de negocios ni cuando pospuso sus planes de fin de semana. En cambio, la aplaudió y aplaudió sus logros, incluso si eso significaba verla menos. Cuando Emma alcanzó un puesto directivo en la empresa, preparó una cena especial para celebrarlo. Era su forma de decir, estoy contigo, incluso cuando la distancia parece imponerse. Con el tiempo, sin embargo, algo empezó a cambiar. No de forma abrupta, sino como una niebla que se asienta poco a poco, haciendo que todo se vuelva menos claro. Sus conversaciones se acortaron. Los mensajes a lo largo del día, antes constantes, se volvieron escasos. Los domingos perdieron su encanto y los lunes empezaron a llegar sin que hubieran conectado durante el fin de semana. David notaba las ausencias, pero intentaba justificarlas con el cansancio, el estrés o la vida adulta. Emma, en cambio, parecía cada vez más distraída, como si solo estuviera presente físicamente. Sus ojos ya no se posaban en los suyos. La sonrisa, aún presente, parecía más automática, como programada para evitar preguntas. Aún así, él seguía creyendo. Amaba a esa mujer con todo su ser. No con una intensidad explosiva, sino con esa profundidad que solo el amor maduro conoce. Creía que toda relación pasa por etapas difíciles. Que el amor verdadero sabía esperar. David seguía dejándole notas en el bolso. Él seguía preparándole su café favorito los sábados. Yo seguía intentando mantener vivos los pequeños gestos, incluso cuando la reciprocidad ya no era la misma. Emma, por su parte, se volvía cada vez más silenciosa sobre sus sentimientos. Cuando le preguntaban, decía que todo estaba bien. Que solo era el estrés. Que solo necesitaba tiempo. Él creía. Porque prefería creer eso a admitir que algo se estaba perdiendo. Sus amigos cercanos presentían que algo no iba bien. Algunos incluso intentaron advertirle con cautela. Pero David, leal por naturaleza, se negaba a aceptar consejos basados en suposiciones. Creía en la mujer con la que compartía su vida. Y, más aún, no veía ninguna razón real para sospechar. Emma seguía volviendo a casa, aunque más tarde. Seguía durmiendo a su lado, seguía compartiendo el mismo techo. Para él, esto era prueba suficiente de que simplemente estaban pasando por una etapa más fría, pero superable. No había desconfianza. Había esperanza. La relación continuó, pero algo esencial se había perdido. Los abrazos tardaban más en darse. Las peleas, antes raras, empezaron a surgir por pequeñas razones, pero se prolongaron en horas de silencio. Y justo cuando todo parecía necesitar un respiro, llegó una conversación definitiva, un reencuentro emotivo, compromisos, plazos y agendas apretadas. Y la vida continuó, arrastrada por la rutina. Nadie tomó la iniciativa de recuperar lo que estaba perdiendo. Quizás por miedo, quizás por orgullo, quizás porque ambos, en silencio, ya sabían que las cosas ya no estaban donde antes. Emma, por su parte, parecía cargar con algo que David no podía descifrar. Un peso tácito, un cansancio que trascendía las horas extras. A veces se quedaba mirando por la ventana durante minutos, como buscando una salida. Otras veces, se despertaba en mitad de la noche, inquieta. David lo notó, pero no preguntó. Y cuando lo hizo, recibió respuestas vagas. Aún así, se quedó. Aún así, eligió quedarse. Porque el amor, cuando es verdadero, no se rinde fácilmente. Un día, lo invitó a cenar con sus compañeros de trabajo. Dijo que quería que conociera mejor a las personas con las que pasaba tanto tiempo. Él aceptó encantado, con una sonrisa amable, sin saber que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Se puso su mejor camisa, se peinó con más cuidado de lo habitual y eligió un perfume único. Quería impresionarla. Quería demostrarle que seguía siendo el mismo hombre que la había conquistado años atrás. Y cuando llegaron al restaurante, ella parecía nerviosa, pero lo disimuló con elegancia. El ambiente era sofisticado, con iluminación tenue, música suave y mesas bien separadas. Emma lo presentó a todos formalmente, pero con un toque personal que solo ella podía transmitir. Hasta el momento en que señaló a un hombre de traje oscuro, con una sonrisa directa, y dijo, «Este es Rick, mi jefe».
Fue en ese instante, simple y rápido, que algo dentro de David tembló. No pudo explicarlo en ese momento. La incomodidad fue repentina, como una brisa fría en pleno verano. Estrechó la mano del hombre, sonrió cortésmente y se sentó. Charlaron un rato, brindaron por el éxito del equipo, hablaron de viajes y proyectos. Todo parecía normal. Y, sin embargo, no lo era. Había algo en esa sonrisa. Algo en la forma en que lo miraba. Algo entre líneas de lo que no se dijo. Pero esa noche, a pesar de su incomodidad, quedó atrás como una más entre muchas. No hubo confrontación. No hubo acusaciones. Solo un silencio que empezó a expandirse dentro de David. Y fue allí, sin saberlo, que dio el primer paso hacia el final. El final de una historia que, hasta entonces, creía eterna. El final de un amor que comenzó con promesas susurradas y ahora se encaminaba hacia un camino sin retorno. Y lo más doloroso de todo fue que, en ese momento, aún creía que podía recuperarse. Que podía salvarla. Que podía salvarlos. Porque el amor, cuando es verdadero, se niega a aceptar que la otra persona ya no siente lo mismo. Y ese es el error más cruel de todos. Durante días, David intentó ignorar la inquietud que esa noche había sembrado en su pecho. La cena, las presentaciones, la sonrisa excesivamente cortés del hombre que le presentaron como su jefe, todo aquello persistía en su mente como un susurro insistente, pero se obligó a creer que era solo una impresión, un exceso de celo causado por la reciente distancia entre él y Emma. Decidió no decir nada, reprimiendo la incomodidad en nombre del equilibrio, e intentó reconectar con su esposa con más presencia, más cariño, más de los pequeños gestos que siempre le habían funcionado. Pero ella parecía cada vez más distante, como si estuviera en un ritmo diferente, una frecuencia a la que ya no pertenecía. Aunque compartían la misma cama, la sentía siempre lejos, como si hubiera una puerta invisible entre ellos, cerrada desde dentro. La rutina continuó, llena de silencio. David empezó a notar detalles que antes no existían, o que quizás siempre habían estado ahí, y que simplemente no había tenido ojos para verlos. Los mensajes que ella respondía apresuradamente y sin explicación, la sonrisa que le dedicaba a su teléfono, cómo se arreglaba más de lo necesario para un día normal, los perfumes intensos que usaba a deshoras, las prisas por salir, la demora en regresar. Por la noche, decía estar agotada, pero su sueño parecía intranquilo, y a veces la veía escribiendo en la oscuridad, con el brillo de su teléfono iluminando solo su rostro. Cuando él le hacía preguntas, ella respondía con impaciencia, evitaba los detalles, cambiaba de tema. Algo estaba cambiando, y David se sentía cada vez más fuera de lugar en su propia casa. No era un hombre celoso, nunca lo había sido. Siempre había creído que el amor se basaba en la confianza y que el control excesivo era el primer paso hacia la ruina. Pero ante la creciente frialdad, empezó a buscar señales donde antes no se había molestado en mirar. Observó horarios, sonrisas, olores. Un día, al llegar temprano a casa del trabajo, encontró la puerta del salón entreabierta y un silencio inusual. Al entrar, vio a Emma terminando una llamada rápida, en voz baja y con una leve sonrisa en los labios. Cuando le preguntó quién era, respondió sin dudar que era una compañera de trabajo que estaba trabajando en un problema para el día siguiente. Su respuesta fue demasiado rápida y sus ojos no se encontraron con los de él. Sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies, pero no dijo nada. Simplemente anotó ese momento en su mente, como otra pieza de un rompecabezas cuya imagen aún no estaba seguro de revelar. La semana siguiente, David empezó a salir del trabajo y a aparcar el coche a pocas manzanas de casa. Quería observar, entender si todo era producto de su imaginación. Empezó a sentirse tonto, como alguien que se inventaba dramas por inseguridad. Pero cada vez que ella decía que se iba a una reunión fuera de horario, algo se le removía en el estómago. Así fue como, una de esas noches, la vio entrar en un café lejos del centro. No era un lugar habitual para reuniones de negocios. Aparcó el coche en silencio y se quedó allí, a oscuras, observando. Minutos después, vio llegar al mismo hombre de la cena y sentarse frente a él. El hombre volvió a sonreír, la misma sonrisa de la cena, y le rozó la mano por encima de la mesa. David sintió un nudo en el estómago. No hubo beso, pero el roce fue íntimo,
cómplice, demasiado seguro para una relación puramente profesional. Permaneció allí largos minutos, como si aún esperara una explicación lógica que desmintiera lo que acababan de ver sus ojos. Regresó a casa con el corazón en llamas y la mente envuelta en niebla. Emma llegó más tarde esa noche. Dijo que la reunión se había extendido y se disculpó por no haberle avisado. Él simplemente asintió, sin confrontación, sin acusar. Seguía sin saber cómo lidiar con ello. Una parte de él quería creer que aún podía salvar algo. Otra parte ya entendía que se enfrentaba a una verdad irreversible. En los días siguientes, comenzó a recopilar pequeños rastros con la cautela de quien tiende una trampa para su propio dolor. Encontró mensajes borrados en el historial de su teléfono, percibió olores extraños en la ropa guardada, escuchó conversaciones susurradas que terminaron abruptamente cuando entró en la habitación. Y aún así, seguía dudando. No quería montar una escena, no quería invadir la privacidad. Quería estar seguro. En el fondo, quería evitarse un dolor mayor. Una mañana, mientras buscaba documentos en el coche de ella, encontró una nota doblada, olvidada en la guantera. Era breve, directa, escrita a mano. Ayer estuviste perfecta. Avísame cuando puedes repetirlo. No había nombre ni fecha, pero en ese instante, todo se derrumbó. No hubo más dudas, solo el eco de todo lo que ya sospechaba. Dobló el papel con calma, se lo guardó en el bolsillo y cerró la puerta del coche como si cerrara un ciclo. Ya no era una posibilidad. Era un hecho. Y, sin embargo, seguía dudando en confrontarla. Pasó todo el día intentando imaginar cuál sería su reacción. ¿Qué diría? ¿Lo negaría? ¿Lloraría? ¿Confesaría? ¿O si tendría el valor de invertir los papeles y culparlo de su ausencia, su monotonía, su complacencia? Pero al caer la noche, David simplemente sirvió 2 copas de vino, esperó a que se sentara a la mesa y le entregó la nota. No hubo palabras. Solo el papel entre sus dedos. Leyó en silencio, con la mirada fija en las letras, el cuerpo paralizado. Por segundos, el tiempo pareció detenerse. Entonces respiró hondo y lo miró con una mirada que ya no era de disculpa, sino de imploración de comprensión. Intentó murmurar algo, pero él se anticipó y dijo que no hacía falta explicarlo. Que no quería detalles. Solo necesitaba saber desde cuándo. Apartó la mirada, murmurando que no tenía sentido entablar ese tipo de conversación. Pero él insistió. Quería saber. Necesitaba entender cómo empezó a perder a la mujer que amaba. Y fue entonces cuando ella, en un seco susurro, confesó que había empezado hacía meses. Dijo que no fue planeado, que simplemente ocurrió, que se había sentido sola, necesitada, invisible. Su explicación llegó entre pausas, con justificaciones endebles y argumentos confusos. Habló del cansancio, de la rutina, de sentirse perdido, de querer sentir algo diferente. Y cuanto más hablaba, más sentía que todo se desmoronaba en su interior. Porque no había odio, ni gritos. Solo había una profunda tristeza, una sensación de pérdida irreparable. No era solo el matrimonio lo que se desmoronaba. Era la imagen de todo lo que habían construido juntos. Los años, las promesas, los gestos, los aniversarios, las reconciliaciones. Todo se fundía ahora en una sola palabra que martillaba como una cuchilla: traición. David no durmió esa noche. Caminó por la casa en silencio, tocando los muebles como si pudieran darle respuestas. A la mañana siguiente, hizo las maletas en silencio, dejó las llaves en la encimera y se fue. No se despidió. No armó un escándalo. Simplemente se fue. Ella se quedó en la puerta, sin saber si llamarlo o respetar el silencio. Por primera vez, parecía realmente asustada. Y él, incluso con el pecho en carne viva, siguió adelante. Porque ya no había espacio para él allí. Porque cuando el amor se traiciona, lo que queda no es rabia. Es ausencia. Es la sensación de que todo lo que eras para alguien ya no sirve. Pero había algo que David aún desconocía. Algo aún oculto, enterrado bajo la superficie de su atuendo. Algo que no era solo una traición carnal, sino un secreto con el peso de una revelación definitiva. Y ese secreto,
estaba a punto de salir a la luz. David se retrajo por completo tras irse de casa. Se cambió de apartamento, cambió de número de celular, pidió vacaciones en el trabajo y pasó semanas sin responder a nadie. El silencio era su única forma de sobrevivir, como si cada palabra intercambiada sobre el pasado fuera otro corte en un cuerpo ya demasiado herido. Aún oía su voz algunas mañanas temprano, recordaba el olor de su almohada, el sonido de sus pasos descalzos en el pasillo. Pero la imagen más nítida era la nota encontrada en el auto y la confesión vacía, sin verdadero remordimiento, como si hubiera sido un simple desliz emocional y no la destrucción de la historia que habían construido durante años. Y por mucho que el orgullo lo mantuviera fuerte por fuera, por dentro se enfrentaba a violentas oleadas de dudas, recuerdos, agotamiento e ira, no solo por la traición, sino por todo lo que ella había decidido callar, ocultar, borrar, sin darle la oportunidad de intentar salvarlo. Los mensajes empezaron a llegar. Al principio, cortos, fríos y formales. Luego, más largos, emotivos y confusos. Decía que no sabía cómo perdonarse, que nunca imaginó que él se iría, que incluso extrañaba su silencio. En un mensaje, le dijo que necesitaba hablar en persona, que había algo importante, algo que él merecía saber. David la ignoró. Pensó que no había nada más que pudiera decir para cambiar lo que ya estaba muerto. Pero su persistencia aumentó, hasta que un día recibió un correo electrónico. Sin título, solo un archivo adjunto. Cuando lo abrió, era una foto, él, Emma y Rick en una reunión de la empresa. El pie de foto decía, esta fue la última vez que estuvimos todos juntos sin mentiras. Al final del mensaje, una frase seca, necesita saber qué pasó después del divorcio. David permaneció frente a la computadora durante minutos, con el pecho apretado y la respiración agitada. Aún no estaba listo para abrir otra puerta al dolor, pero algo en esa frase le hizo saber que había más. Esa traición no era solo lo que veía. Había otra capa, más profunda, más perversa. Y contra su propio instinto, decidió responder, concertando una cita. Eligió un parque apartado, al anochecer. Quería un espacio abierto, con gente alrededor, pero con la posibilidad de irse en cualquier momento. Llegó puntual, vestida con sencillez, sin maquillaje recargado ni perfume recargado. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si el arrepentimiento le hubiera encogido el rostro. Se sentó frente a él, con los ojos enrojecidos pero firmes. Le agradeció su presencia y le dijo que no esperaba perdón. Dijo que no quería justificar lo que hizo, que no había excusas, que lo que destruyó entre ellos no podía repararse. Pero necesitaba decir la verdad, no para suavizar el error, sino para liberarlo de seguir creyendo que el problema era él. David permaneció en silencio, esperando. Y fue entonces cuando ella empezó a hablar. Dijo que, pocos días después de formalizarse el divorcio, se acercó a Rick. Quería entender qué harían a partir de entonces, ya que llevaban meses juntos. Pero él cambió de tono inmediatamente. Dijo que no era lo que habían acordado. Que estaba mezclando las cosas. Que lo que habían vivido fue bueno mientras duró, pero que ahora todo se había complicado. Emma insistió, intentó discutir, dijo que había dejado a su marido por él. Rick rió burlonamente y respondió que él nunca pidió eso. Que ella había confundido el juego con el amor. Que ella fue quien cedió, se entregó, y que ahora quería un tipo de compromiso que él nunca prometió. Contó todo esto con la voz entrecortada, intentando mantener la compostura. Dijo que ese día, Rick la echó de su propia casa, donde se había ido sin avisar. Que le había cerrado la puerta en las narices, diciendo que necesitaba salvar las apariencias. David escuchó en silencio, sin entender aún su punto. Entonces respiró hondo, lo miró a los ojos y dijo que ese mismo día, al salir de casa de Rick, tuvo una crisis nerviosa. Se sentó en la acera, llamó a una amiga llorando, le gritó a su propia sombra. Y en ese arrebato de descontrol, cometió un error irreversible. Tomó su celular, llamó al Departamento de Recursos Humanos de la empresa y presentó una denuncia anónima contra Rick. Alegó que él había abusado de su posición de poder, la había presionado emocionalmente y la había atraído con promesas que luego incumplió. La denuncia se convirtió en un escándalo interno. Rick, asustado por las repercusiones, intentó defenderse, alegando que ella era quien lo acosaba,
que él siempre mantenía límites, que la aventura fue consensuada y que había registros de los mensajes, las reuniones, todo. El conflicto se intensificó. Llamaron a abogados, abrieron una investigación y comenzaron a surgir pruebas. Emma fue confrontada por la gerencia y, ante el riesgo de ser demandada por difamación y acoso inverso, intentó ceder. Pero ya era demasiado tarde. La empresa la despidió con causa. Y Rick fue transferido a otra unidad, con su imagen empañada, pero protegido por superiores que no querían un escándalo mayor. David permaneció en silencio, escuchando cada palabra como si su cuerpo estuviera entumecido. Ella confesó no solo que lo había engañado, sino que más tarde, por desesperación, había intentado destruir la carrera del hombre por quien había arruinado su matrimonio. Ya no era solo el dolor de la traición. Era el peso de saber que había sido impulsada por una obsesión ciega, que, al perderlo todo, había intentado arrastrar a otros por el mismo camino. Y en ese momento, aunque sintió compasión por ver a Emma tan destrozada, algo en su interior se quebró definitivamente. Dijo entonces que, después de todo esto, se dio cuenta de que nunca había amado a Rick. Que lo que sentía era una forma de escapar de la vida real. Que se había dejado llevar por la vanidad, la adrenalina, el deseo de volver a ser deseada. Que había cambiado la estabilidad por el ego. Que quería sentirse viva, pero terminó más vacía que nunca. Se disculpó. No porque esperara un nuevo comienzo, sino porque comprendió, demasiado tarde, el valor de todo lo que había perdido. Dijo que ahora vivía sola, separada de sus viejos amigos, ignorada por sus compañeros de trabajo, juzgada por su familia. Que todos sabían lo que había pasado. Que su nombre circulaba en grupos y pasillos como una advertencia. Y que cada día le costaba más mirarse al espejo. David la observó durante largos segundos. Ya no sentía ira. Lo que existía ahora era algo más profundo y difícil de definir, la certeza de que ella nunca volvería a ser la misma, y que él tampoco. El amor que una vez los unió se había esfumado. Estaba muerto, sepultado por decisiones imprudentes y consecuencias crueles. Se levantó sin decir palabra. Ella intentó agarrarlo del brazo, pero él se apartó con suavidad. Simplemente dijo que la perdonaba, pero que su vida ahora tomaba un rumbo diferente. Y que, aunque el recuerdo de ella seguía siendo una herida abierta, no había lugar para el regreso. No porque le faltara amor, sino porque se había convertido en amor propio. Mientras se alejaba, sintió un extraño alivio, como si por fin comprendiera la magnitud del abismo que lo separaba. Ella permaneció allí, sentada en el banco, contemplando el atardecer con la mirada vacía. Él siguió caminando. Y en ese instante, ambos comprendieron el verdadero precio de una decisión equivocada. El amor había muerto, pero la lección, esa, aún latía. Y apenas comenzaba a asimilarse. David miró hacia atrás. Caminaba sin prisa, pero con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Cada paso era un desapego silencioso de todo lo que alguna vez había sentido por Emma. Ya no había lugar para la confusión. El amor había muerto, sí, pero ahora también estaba empezando a enterrar su dolor. Y había algo liberador en eso, una paz que emergía lentamente, sin gritos, sin arrebatos. Solo silencio y alivio. Durante días, volvió a centrarse en ti. Empezó a caminar más, a ir a diferentes lugares, a trabajar con más ligereza. Evitaba responder a los mensajes de curiosos, ignoraba las redes sociales y ya no hablaba de Emma con nadie. Esa parte de su vida se desvanecía, como una casa que una vez estuvo llena y ahora solo son paredes vacías. Pero el universo tiene una forma silenciosa de dar una vuelta completa. Y a veces, cuando una historia parece cerrada, resurge con un tono diferente, con diferentes piezas. 2 semanas después de aquel encuentro en el parque, David recibió una invitación inesperada. Un viejo amigo, con quien había ido al instituto, organizaba una reunión informal con antiguos compañeros. Estuvo a punto de rechazarla, pero algo en su interior, quizás el deseo de respirar aire fresco, quizás el deseo de recordar quién era antes, lo impulsó a aceptar. El evento estaba programado para un sábado por la tarde en una granja remota, con un ambiente tranquilo, música suave y rostros conocidos. Al llegar, lo recibieron con abrazos, sonrisas y miradas de sorpresa.
Todos sabían, de alguna manera, lo que había sucedido. Pero nadie lo mencionó. Simplemente celebraron su presencia como si fuera un viejo amigo que regresaba de un largo viaje. Fue allí donde reencontró a Lara. Había sido su compañera de clase, no eran muy cercanos por aquel entonces, pero recordaba su forma de hablar amable y la calma que emanaba. Años después, allí estaba, con la misma mirada serena, pero ahora con un brillo maduro en sus gestos y una risa que rompía cualquier tensión. Entablaron una conversación por casualidad, riendo de viejos recuerdos, compartiendo caminos vitales. Lara también se había divorciado 2 años antes. No hubo traición, solo el desgaste natural de dos mundos que ya no convivían. Hablaba con claridad, sin rencor, pero con la sabiduría de quien ha perdido y aprendido a reconstruir. Sus encuentros con Lara se hicieron más frecuentes. Primero fueron cafés informales, luego paseos por el parque, y pronto se convirtieron en llamadas nocturnas que duraban horas. Pero David no estaba enamorado. Todavía no. Lo que sentía era algo más, seguridad. La sensación de que, por fin, podía ser él mismo, sin tener que demostrar su valía. Lara no exigía nada. Escuchaba. No llenaba los silencios con teorías ni consejos prefabricados. Simplemente era. Y esta presencia silenciosa y constante comenzó a reconstruir en él lo que Emma había destruido, su capacidad de confiar. Un mes después, durante una de esas largas conversaciones nocturnas, Lara mencionó algo que lo hizo reflexionar. Dijo que se había encontrado con Emma por casualidad en una cafetería. La había visto sola, mirando por la ventana, con la mirada vacía. No hablaron, pero sus miradas se cruzaron un instante. Y Lara, sin querer herir, añadió, parecía perdida. David no respondió. Sintió un breve peso en el pecho, no de añoranza, sino de recuerdo. No era fácil olvidar tantos años en tan poco tiempo, pero tampoco tenía sentido cargar con el pasado para siempre. Luego, una semana después, Emma volvió a aparecer. Envió un mensaje breve, diciendo que necesitaba entregar un objeto que había olvidado. Era algo personal, algo que David había olvidado, pero insistió en devolverlo. Dijo que se aseguraría de entregárselo en persona, que sería rápido. En contra de su buen juicio, aceptó. Se encontraron en un discreto café, a última hora de la tarde entre semana. Llegó cambiada. Ya no llevaba su habitual ropa exuberante, ni su llamativo perfume. Era sencilla, discreta, casi irreconocible. Le entregó la pequeña caja con una expresión difícil de interpretar. David la abrió, era un reloj antiguo, un regalo de cumpleaños, un modelo raro que una vez mencionó haber perdido. Estaba allí, intacto. Dijo que lo encontró entre sus cosas y no tuvo valor para guardarlo. Que el reloj simbolizaba todo lo que había perdido, tiempo, presencia, constancia. Él le dio las gracias con un gesto contenido y estaba a punto de despedirse cuando ella le tomó la mano suavemente. No hubo resistencia, pero tampoco reciprocidad. Lo miró a los ojos y dijo que ya no podía dormir. Que no solo lo extrañaba a él, sino también a quien era con él. Que el arrepentimiento era real y constante. Que el peor castigo no era estar sola, sino saber que el amor que había desperdiciado ahora vivía en otro lugar. David escuchó sin interrumpir. Por primera vez, vio la verdad en sus ojos. Una verdad amarga y tardía que ya no salvaba nada, sino que dolía como una cicatriz abierta. Dijo que había oído hablar de Lara. Que alguien lo había mencionado y que imaginaba que él se estaba reconstruyendo. Dijo que no le preocupaba, de hecho, esperaba que fuera feliz. Pero le temblaba la voz y se notaba un esfuerzo por mantener la compostura. David respiró hondo. Dijo que no le deseaba ningún mal, que entendía que todos cometemos errores, pero que lo que se destruyó entre ellos no podía reconstruirse. Que el amor que existía se había vuelto irreversible. Y que, ahora, necesitaba seguir adelante. Emma sintió, conteniendo las lágrimas, y le besó la mano para despedirse. Un gesto de antaño, como en los primeros años, pero ahora cargado de un adiós definitivo. En los días siguientes, David y Lara se acercaron aún más. Sin prisas ni promesas. Solo dos caminos que se cruzaron cuando ya habían aprendido a perder. Y fue en ese espacio de madurez,
libre de juegos y miedos, donde el amor verdadero comenzó a crecer. No un amor desesperado, sino un amor apacible, hecho de respeto y tiempo compartido. David volvió a sonreír levemente, empezó a cocinar, a planear viajes, a soñar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón se sentía ligero. Emma, en cambio, veía cómo la vida continuaba sin ella. Él pasaba por los mismos lugares con una constante sensación de desplazamiento. Las conversaciones en los cafés siempre eran con desconocidos. El teléfono casi nunca sonaba. Sus antiguos compañeros mantenían las distancias. La familia, aunque cercana, ya no hablaba con la misma calidez. Con cada cumpleaños, recibía menos mensajes. Cada día, sentía con más intensidad la ausencia de la presencia que una vez había despreciado. Irónicamente, era ese vacío el que ahora lo ocupaba todo. Nunca intentó destruir la nueva relación de David. Nunca le envió mensajes ofensivos ni intentó interferir. Quizás porque sabía, en el fondo, que él había escapado por completo de ese ciclo. Que no había nada más que pudiera ofrecerle que despertara dudas en él. Y fue en esta comprensión que su soledad creció. No como un castigo impuesto por otro, sino como consecuencia directa de sus propias decisiones. Porque el peor arrepentimiento es el que llega demasiado tarde, cuando ya no queda nadie que lo escuche, nadie que lo comprenda, nadie que espere. Años después, David y Lara paseaban juntos por un mercado callejero. Se reían de algo sencillo, tomados de la mano con naturalidad. Una pareja normal, con una paz que solo quienes han experimentado el caos entienden como valiosa. Emma pasó al otro lado de la acera. Los miró un instante. David la vio. Ella apartó la mirada. Y en ese breve instante sin palabras, los tres supieron que el tiempo había hecho lo que debía. Ella siguió caminando sola. Ellos, juntos. Y entre tantas cosas que podrían haberse dicho, solo una quedó clara en el aire: el amor solo sobrevive donde hay verdad. Y la verdad, una vez traicionada, no regresa. David empezó a ver el mundo con otros ojos tras aquel último encuentro. Había algo distinto en su forma de ser, como si las capas que antes lo habían atado a recuerdos dolorosos por fin se hubieran desprendido con la fuerza silenciosa de quien comprende, sin quererlo, el fin de un ciclo. El reencuentro con Emma, la disculpa, el reconocimiento tardío de la pérdida, todo aquello no había servido como un intento de reconstrucción, sino como un punto final necesario. El dolor era ahora solo una cicatriz discreta, presente pero no palpitante. Y lo curioso fue darse cuenta de que, incluso sin querer venganza, la vida se había empeñado en enseñarle todo lo que él jamás podría expresar con palabras. El tiempo, con su silenciosa ironía, le pasó factura en silencio, y solo le correspondía avanzar, paso a paso, hacia una paz que ahora parecía finalmente alcanzable. Lara, con su serenidad y su presencia constante, se convirtió en un reflejo de todo lo que él nunca tuvo, o quizá había olvidado. No llenaba los espacios con promesas ni declaraciones exageradas, sino con pequeñas acciones que, día tras día, le demostraban que era posible amar sin miedo, sin desconfianza, sin sentir que había que ganarse cada gesto. Ella lo veía. De verdad. No por lo que hacía o representaba, sino por quién era. Y esa, después de todo, era quizás la forma más pura de reconstrucción que podía haber experimentado. Estar con ella era como volver a casa después de una larga tormenta, encontrar refugio donde antes solo había viento e impotencia. Pero al mismo tiempo, un dilema crecía silenciosamente en su interior, no sobre lo que sentía ahora, sino sobre todo lo que había dejado atrás. Porque el pasado, incluso cuando ya no está presente, deja sus sombras. Y Emma, aunque distante, aún rondaba ciertos pensamientos con la fuerza de una lección inconclusa. Ya no era amor, ya no era deseo, sino una inquietud moral. Algo así como un susurro que le hacía preguntarse hasta qué punto el perdón, concedido definitivamente, era realmente suficiente para liberarlos a ambos. Ella lo había perdido todo, y sin embargo, no se había victimizado. Ya no intentaba interferir. No insistía en regresar. Lloró sola, en silencio. Y esto, de alguna manera, pesaba sobre David de una manera difícil de describir. Porque, en el fondo,
una parte de él sabía que el mayor castigo que alguien puede enfrentar es ser plenamente consciente del amor que destruyó con sus propias manos. Una noche, Lara notó su mirada distante. Llevaban juntos unos meses, compartiendo fines de semana, secretos e incluso pequeños planes para el futuro. Pero esa noche, mientras él lavaba los platos más despacio de lo habitual, ella se acercó y le preguntó sin rodeos si aún pensaba en Emma. La pregunta no era acusatoria ni hiriente. Simplemente directa. David se detuvo, se secó las manos, se giró y dijo que sí. Que a veces pensaba en ella. No con añoranza, sino con una mezcla de compasión y dolor. Porque, a pesar de todo, ella había sido su compañera durante años. Y ver a alguien a quien una vez amó caer en la ruina por sus propias decisiones le marcó. Lara no respondió de inmediato. Tras unos segundos, simplemente asintió y dijo que lo entendía. Que amar de verdad a alguien no se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con los recuerdos sin dejar que guíen el presente. Su sinceridad, en ese momento, reforzó algo que se había ido construyendo poco a poco, la confianza. Lara no quería ocupar un espacio forzado. No quería reemplazar a nadie. Simplemente quería estar al lado de alguien, completa, aunque estuviera herida. Y David, por primera vez, sintió que podía ser vulnerable sin miedo a ser castigado por ello. El dilema que lo atormentaba ya no era sobre Emma. Era sobre lo que aprendería de todo esto. Porque la traición no solo había destruido un matrimonio, sino que lo había obligado a replantearse su forma de amar, confiar y entregarse. Y ahora, ante un amor nuevo, más maduro y real, necesitaba encontrar la manera de estar presente sin miedo. No dejar que la vieja herida contaminara el futuro. Mientras tanto, Emma afrontaba sus días como si sobreviviera. Volvió a vivir sola en un apartamento más pequeño y apartado, sin los objetos que le recordaban su antigua vida. Él intentó retomar su carrera en otro lugar, pero las puertas se le cerraron con más facilidad que antes. La historia entre ella y Rick se había extendido, y aunque muchos fingían no saberlo, las miradas lo decían todo. Sus antiguos amigos ahora se limitaban a mensajes formales en días festivos. Su familia aún la apoyaba, pero había cierta incomodidad en las comidas dominicales, como si nadie supiera bien qué decir. El silencio, una vez elegido, ahora se imponía. Y en sus momentos más solitarios, revivía cada paso de lo que la había llevado a ese punto. No había escapatoria a lo que él había hecho. La traición, el escándalo, el intento desesperado de culpar a alguien más y, finalmente, el final. Perdió al hombre que mejor la conocía. Perdió la versión de sí misma que existía junto a él. Aún así, ya no buscaba a David. Respetaste su decisión de seguir adelante. Él te había observado de lejos, por casualidad, cuando te vio en un mercado con Lara. Los dos se reían de alguna tontería, compartían un carrito de la compra, eligiendo fruta con una naturalidad que los atravesaba. Eso la hizo volver a casa y llorar, no porque quisiera estar allí, sino porque sabía que ya no pertenecía a ese mundo. La soledad que sentía no era falta de compañía. Era falta de propósito. Y en ese vacío, solo le quedaba el recuerdo de un amor que había matado por impulso. David, por otro lado, empezó a encontrar belleza en cosas que antes ignoraba. Un café bien hecho por la mañana, una conversación tranquila sin tensión oculta, una palmadita en el hombro que no esconde secretos. Cada simple gesto al lado de Lara era una especie de sanación. Pero incluso en este proceso de reconstrucción, hubo momentos en los que se preguntó, ¿por qué alguien engaña? ¿Qué lleva a alguien a destruir lo que ha construido con tanto esfuerzo? Y cuanto más reflexionaba, más comprendía que no había una única respuesta. Que los seres humanos son frágiles, vanidosos y, a veces, impulsados por necesidades que ni siquiera reconocen. Pero nada de esto lo justifica. Comprender no es lo mismo que aceptar. Y la lección más dura que aprendió de esa historia fue precisamente esta: el amor verdadero no es suficiente si no se cultiva con sinceridad. La lealtad, una vez rota, deja cicatrices que ninguna justificación puede borrar. Fue durante este periodo que Lara recibió una oferta para mudarse a otra ciudad. Una oportunidad profesional tentadora, pero que traería consigo un nuevo dilema: ¿debería ir sola o llevarse a David con ella? La invitación fue sincera.
No exigió nada, simplemente se lo dijo y le aseguró que lo pensaría más tarde. David pasó días reflexionando. Estaba cómodo donde estaba, pero ya no estaba atado a ningún lugar. Lo que le importaba ahora era estar donde había paz. Y la paz, lo sabía, era donde era posible amar sin miedo. Pensó en Emma, en su antigua vida, en las paredes de la casa donde habían vivido. Y comprendió que lo que lo había frenado antes era el miedo a la pérdida. Ahora, lo que lo guiaba era el deseo de seguir creciendo. Decidió irse. No por impulso, ni por necesidad, sino porque sabía que allí había algo que valía la pena vivir con valentía. Emma se enteró de la mudanza por un amigo en común. No lloró. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que esta era la última mudanza. Que después de esto, el pasado se borraría para siempre. Y quizás por eso, esa noche, escribió la última carta que enviaría. Solo para sí misma. Donde dijo, entre tantas líneas amargas, que su mayor error no fue traicionar. Fue creer que podía recuperarse después de destruir. Porque el amor verdadero no espera. Se va cuando no puede encontrar un lugar donde vivir. Y David. David encontró otro hogar. Y esta vez, ella no tenía la intención de perderlo. David se despidió de la ciudad un lunes por la mañana, mientras el cielo aún cargaba con el peso de una noche en la que insistió en quedarse. No hubo grandes rituales, solo cajas cerradas, un apartamento vacío y una llave en la encimera. El coche ya estaba lleno cuando miró por última vez al balcón donde tantas veces había tomado café en silencio, reflexionando sobre lo que no podía entender. Ahora, todo aquello formaba parte de un capítulo cerrado, un libro que, aunque aún marcado, ya no pertenecía a lo que estaba dispuesto a vivir. Lara estaba a su lado, con la mirada serena, sin presiones. No se trataba de huir, se trataba de avanzar hacia lo que tenía sentido. Y en esa nueva ciudad, donde nadie lo conocía por el dolor que cargaba, sintió que había espacio para comenzar de nuevo con verdad y ligereza. Los primeros meses transcurrieron adaptándose. Un nuevo trabajo, nuevas rutinas, nuevos olores en la calle, nuevas voces en el mercado. David, por primera vez en muchos años, despertó sin remordimientos, con la sensación de un nuevo comienzo. La presencia de Lara fue como un ancla silenciosa que no lo derribaba, sino que lo sostenía, incluso cuando el mundo parecía incierto. Compartieron sus días con complicidad, pero sin prisas. Se rieron de tonterías, hablaron de qué ver en la tele, inventaron recetas, planearon escapadas. Y aunque aún persistían sombras de lo vivido, sentía que estaba aprendiendo a dejar de ser el hombre herido y a convertirse en un hombre completo. El dolor de antes era ahora solo un rastro, un recuerdo lejano que, de vez en cuando, afloraba en los silencios, pero ya no dominaba sus pensamientos. Una noche, mientras cenaban en la pequeña terraza de su nuevo apartamento, Lara sacó a relucir algo inesperado. Con una mirada directa, le preguntó si se veía casándose de nuevo. La pregunta no surgió con exigencia ni expectativa, sino con genuina curiosidad, la que surge cuando dos caminos se entrelazan sin necesidad de forzarlos. David sonrió antes de responder. Dijo que no lo sabía, pero que si el matrimonio volvía a tener sentido, sería con alguien como ella. Alguien que respetara sus pausas, que comprendiera sus ausencias momentáneas y que estuviera dispuesta a quedarse, incluso cuando el amor no fuera un espectáculo, sino simplemente una presencia. Lara no dijo nada. Simplemente le rozó la mano unos segundos y le devolvió la sonrisa. Y en ese gesto silencioso, ambos comprendieron que estaban exactamente donde debían estar. Mientras tanto, la vida de Emma avanzaba a otro ritmo. El rechazo, el aislamiento social y el peso de sus propias decisiones la obligaron a mirarse a sí misma con una honestidad brutal. Había abandonado la terapia por un tiempo, pensando que podría lidiar sola con las consecuencias. Pero los días se volvieron repetitivos e insoportables. Levantarse de la cama era un reto, cocinar se convirtió en una tarea que evitaba con sándwiches fríos y vasos de agua. Ya no contestaba llamadas, no respondía a los mensajes de su hermana y evitaba salir de casa para evitar el riesgo de encontrarse con rostros conocidos que, incluso sin hablar, lo decían todo con la mirada. Un día, decidió volver a la consulta. Se sentó ante la misma terapeuta que la había visto brevemente años antes y confesó, sin rodeos,
que había destruido todo lo que amaba y no sabía cómo seguir adelante. En los meses siguientes, Emma se sumergió en un profundo proceso de reconstrucción interna. Por primera vez, admitió que siempre había buscado la validación externa para llenar vacíos que ni siquiera podía nombrar. Comprendió que la traición no era solo física. Era emocional, era existencial. Buscó en otro hombre el reflejo de una mujer que ya no se reconocía a sí misma. Y al intentar encontrarse con los ojos equivocados, terminó perdiendo a quien realmente la veía. Emma ya no intentó culpar a las circunstancias ni refugiarse en la narrativa de que todos cometemos errores. Su error fue consciente, doloroso y tuvo un alto precio. También comprendió que, incluso con un arrepentimiento sincero, algunas pérdidas son permanentes. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. Fue en este contexto que decidió escribirle a David. No con la intención de recuperarlo ni de reabrir heridas, sino para agradecerle. Por haberlo amado por completo. Por haber sido el hombre que, en ese momento, no supo apreciar. La carta era larga pero sincera. En ella, reconocía el daño que había causado, la inmadurez que la cegó, y decía que si pudiera volver atrás en el tiempo, se habría detenido a hablar con él cuando las cosas empezaron a ir mal, en lugar de buscar respuestas fuera de sí misma. No pidió perdón directamente, pero expresó que finalmente comprendía el peso de las decisiones que había tomado. Terminó la carta diciéndole que le deseaba verdadera felicidad y que, aunque no habían funcionado, el amor que compartían merecía ser recordado como algo real. David recibió la carta meses después de la mudanza. Estaba en casa con Lara cuando vio el sobre. Reconoció la letra al instante y supo, incluso antes de abrirlo, que era definitiva. La leyó en silencio, con el corazón en calma. Ya no había ira. Ya no había dolor. Solo una extraña sensación de madurez. Lo que Emma escribía ya no tenía el poder de inquietarlo. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado, lo guardó en una caja con otros recuerdos que ya no recordaba y salió a caminar. Necesitaba respirar. Caminó por las calles hasta sentarse en un banco del parque, y allí, solo, comprendió que, de hecho, había cerrado un ciclo. La traición, el divorcio, el dolor, la reconstrucción, todo eso ahora formaba parte de quien era, pero ya no definía sus decisiones. Y lo más importante, ya no cargaba con la culpa. Esa misma noche, habló con Lara sobre la carta. Le contó todo. Le mostró el contenido. Ya no había secretos entre ellos. Lara escuchó atentamente, sin juzgarla. Cuando terminó, simplemente le dijo que admiraba la forma en que había decidido manejarla. Que perdonar no es olvidar, sino dejar que la herida siga marcando tus pasos. Y que ella estaba allí, no para competir con el pasado, sino para construir el presente. David la abrazó con fuerza. Y allí, en sus brazos, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, pertenencia. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños rituales que sellaron este nuevo ciclo. Un viaje de fin de semana, una foto enmarcada en la estantería, una cena con viejos amigos que ahora también eran suyos. La vida, poco a poco, se volvió normal. Ni extraordinaria, ni épica. Pero real. Y ese fue el mayor logro. Emma, por otro lado, también empezaba a encontrar su lugar. Todavía sola, todavía silenciosa, pero con mayor claridad. No se involucraba con nadie, no buscaba distracciones. Simplemente intentaba conocerse a sí misma, comprender sus propios límites y reaprender a vivir con lo que le quedaba. Empezó a dedicarse a proyectos sociales, a llenar su tiempo con algo significativo. Y aunque la soledad seguía siendo su mejor compañera, comenzaba a transformarse en soledad, el tipo de silencio que no duele, sino que enseña. Y fue en este frágil equilibrio entre el pasado y el presente que todos los personajes de esta historia finalmente comenzaron a caminar con más ligereza. No como alguien que olvida, sino como alguien que aprende. Porque algunas historias no necesitan ser reescritas, solo comprendidas. Y algunas decisiones, por devastadoras que sean, sirven para recordarnos que el amor, cuando es verdadero, requiere cuidado diario. Y que la ausencia de ese cuidado puede ser el principio del fin, incluso cuando el corazón aún late. El tiempo transcurría como una corriente silenciosa que lo arrasaba todo,
incluso aquello que parecía demasiado firme para ser arrastrado. Años después de los acontecimientos que cambiaron el curso de la vida de cada persona, todo había cambiado irreversiblemente. Las personas permanecían, pero ya no eran las mismas. Algunas cicatrices sanaban, otras aún sangraban ocasionalmente, pero nada permanecía intacto. La historia de amor y traición que comenzó con una simple cena ahora existía como un eco lejano en la memoria de quienes la vivieron intensamente. Sin embargo, las consecuencias quedaron grabadas, no como recuerdos amargos, sino como marcas que moldearon lo que cada persona llegó a ser. David construyó un nuevo hogar donde la paz era la base. Ya no había lugar para la desconfianza ni para las heridas ocultas. Con Lara, aprendió el valor de la presencia silenciosa, la complicidad discreta y los gestos que no necesitan testigos para ser genuinos. La relación no era un cuento de hadas, sino real, sólida, construida sobre cimientos que no se derrumbarían con el tiempo. Se casaron en una ceremonia íntima, lejos de los focos, rodeados solo por quienes realmente los conocían. Mirándola a los ojos e intercambiando sencillos votos, David sintió que finalmente había completado el ciclo de reconstrucción. No porque hubiera olvidado todo lo que había vivido antes, sino porque comprendió que algunos finales son en realidad nuevos comienzos disfrazados. Años atrás, creyó que su destino era permanecer con alguien que lo traicionó. Ahora, sabía que su destino era la paz de estar con alguien que nunca le daría motivos para dudar. Lara, a su vez, encontró en David no solo una pareja, sino un reflejo maduro de todo lo que creía sobre el amor. Nunca quiso reemplazar a nadie, nunca intentó borrar las huellas de su pasado, pero se mantuvo firme al demostrar que el amor, cuando se construye con verdad, no necesita comparaciones, solo entrega mutua. Juntos, comenzaron a planear una familia, no por presión, sino por un deseo compartido. Su felicidad no se reflejaba en las redes sociales ni en sonrisas forzadas, sino en su rutina relajada, sus conversaciones nocturnas y la tranquilidad de saber que no necesitaban ocultarse nada. Se convirtieron en lo que muchos sueñan con ser, dos sobrevivientes del caos que decidieron, juntos, reconstruir algo nuevo. Emma siguió un camino diferente. Permaneció sola, pero no de la misma manera que antes. El tiempo le había enseñado, con dureza, que ciertas decisiones son irreversibles y que algunas pérdidas son irreversibles, no por la malicia de otros, sino por la gravedad de las propias decisiones. Tras años de terapia, voluntariado y reconstrucción emocional, alcanzó una especie de paz amarga, donde la soledad ya no era un castigo, sino una responsabilidad. Comprendió que amar a alguien no se trata solo de sentir, se trata de cuidar, proteger, respetar, y que el día que dejó de hacerlo, mató con sus propias manos el único amor verdadero que alguna vez tuvo. Reconectó con parte de su familia, reconstruyó puentes con amigos y encontró de nuevo un propósito al trabajar con personas que experimentaban fragilidad emocional. Empezó a hablar del arrepentimiento, no como víctima, sino como alguien que enfrentó lo peor de sí misma y sobrevivió. Pero el destino aún le tenía reservada una última vuelta de tuerca. Años después, en una charla sobre un nuevo comienzo organizada por una ONG, invitaron a Emma a compartir su historia, como testimonio de alguien que lo perdió todo y tuvo que reconstruirse. El público era pequeño, atento, compuesto por personas que buscaban inspiración en medio de sus propios naufragios. Habló con calma, sin intentar justificarse, simplemente contando la verdad, que había destruido un matrimonio por impulso, que había traicionado a alguien que la amaba, que había intentado aferrarse al vacío y casi se ahoga. Al terminar, recibió un respetuoso aplauso. Lo que no sabía era que, al fondo de la sala, estaba sentada una joven llamada Clara. Clara era hija de Lara, de su primer matrimonio, antes de David. La joven, ahora de 20 y pocos años, había llegado por curiosidad y lo había escuchado todo sin saber exactamente quién era la mujer, hasta que, al final de la charla, encontró una vieja foto en los archivos de la ONG y reconoció a Emma. Días después, Clara, conmovida por la historia y lo que había oído en casa sobre el pasado de David, decidió hablar con él. Le contó que había asistido a una conferencia, mencionó el nombre del ponente y, sin querer, recordó un fragmento de la historia que David creía haber dejado atrás. Escuchó en silencio, asimilando la información con una calma casi filosófica. No hubo ira ni conmoción. Solo una reconfortante certeza, todos estaban donde debían estar. No sentía deseos de volver a ver a Emma ni de reconectar. Pero,
Por alguna razón que ni siquiera él podía explicar, esa noche escribió una breve carta, la metió en un sobre y le pidió a Clara que se la entregara si la volvía a ver. La carta simplemente decía: te he perdonado y espero que tú también hayas aprendido a perdonarte a ti mismo. Que la paz que una vez perdimos ahora tenga sentido para ambos, donde quiera que estemos. Emma recibió la carta semanas después. Estaba en casa, leyendo, cuando Clara llamó a la puerta con el sobre en la mano. Reconoció la letra al instante y, al leerla, lloró por primera vez en meses. No por el contenido, sino porque comprendió que, en ese gesto silencioso, había encontrado el punto final que necesitaba para cerrar el ciclo con dignidad. Guardó la carta, encendió una vela y se sentó junto a la ventana a contemplar la caída de la noche. Por primera vez, no se sintió culpable. Sintió paz. Una paz amarga, sí, pero real. David siguió adelante con Lara. Tuvieron una hija. La llamaron Ana, como la madre de David. Ahora sonreía con la mirada de quien entendía la importancia del dolor. Agradecía todo lo vivido, no porque fuera fácil, sino porque le había enseñado lo que no debía aceptar jamás. Su amor ahora estaba alerta, no por miedo, sino por valentía. Y con Ana en brazos, una mañana de domingo cualquiera, susurró algo que nadie oyó: lo que era dolor volvió a ser amor. Esta historia nos recuerda que la traición no solo destruye lo visible. Desintegra sueños, borra futuros y destroza los cimientos. Quienes traicionan, casi siempre, no miden el peso de lo que destruyen. Y quienes son traicionados, incluso si sobreviven, nunca vuelven a ser quienes eran. El amor, para existir, requiere lealtad. Y cuando esa lealtad se rompe, el amor muere, asfixiado, aunque el corazón siga latiendo. La traición no es un desliz. Es un terremoto emocional que deja sus ruinas durante años. Y en esta historia, vimos cómo cada persona pagó el precio de sus decisiones, algunos con la libertad de empezar de nuevo, otros con la carga de vivir con lo que dejaron morir. Comenta abajo qué te pareció esta historia, nos encantaría saber qué opinas. Si te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y compártela con alguien que necesite entender el valor de la lealtad. Y recuerda, aquí, en este canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales, porque el dolor de quienes realmente aman es el mismo en cualquier parte del mundo. La traición destruye familias, amistades, amor y, sobre todo, destruye el respeto. Y sin respeto, no queda nada que salvar. Sé fiel, sé justo, sé honesto. Porque quienes cambian lo cierto por lo dudoso un día se darán cuenta de que lo que perdieron, lo fue todo.